Y ahí le damos la bienvenida al único, al inconfundible, el señor Martín Ayerbe. ¿Cómo le va, Martín? Muy buenos días para todos. Los días siempre fueron, los días más felices fueron y serán peronistas. ¿Cómo le va? Bien, sensacional, a pesar de que el día no colabora mucho, pero estamos muy contentos. Al mal tiempo, buena cara, estamos con todo. Al mal tiempo, buena cara, sí. Acabamos de ir a buscar al aeropuerto de Ezeiza a una delegación de Social 21. Ah, me asusté. Realizó una visita internacional al viejo continente. ¿Al viejo continente? Sí. ¿A dónde fueron? España, Francia e Italia. Está bien. Y los compañeros han llegado con las manos repletas de rosarios bendecidos por el Papa Pancho. Mirá vos, qué interesante. Eso bueno, quiero recordar... Me hablaron del aborto, me imagino. Hablamos de otros temas. Sí, está bien, hay que ser inteligente. Hablamos de otros temas, como por ejemplo, recordarán que habíamos nosotros manifestado que el Monseñor Aguer, obispo de La Plata, sí, señor, estaba jodiendo junto a María Eugenia Vidal, gobernadora, y el Barba Gutiérrez de la UOM, otra vez haciendo una tríada para privatizar el astillero Río Santiago. Le enviamos una carta al Santo Padre en Roma y Monseñor Aguer ha dejado de ser obispo, así que parece que nuestras plegarias han sido escuchadas y ha sido desplazado de sus responsabilidades Monseñor Aguer y hay una nueva autoridad que lo reemplaza. Así que se mete con el astillero la Liga. ¿Vos decís que la resolución por parte del Papa de esa definición tiene que ver con eso? ¿Parte? Y es que se mete con el astillero la Liga. Nosotros ahí no pedimos tregua ni tampoco damos. Entonces, el que quiere privatizar la única fábrica que pudimos salvar de la destrucción de la década del 90, se compra un quilombo con nosotros. Y como nosotros somos gente pobre, no tenemos prácticamente nada por perder. Así que actuamos de la manera que actúan los que no tienen nada por perder. Solo las cadenas. Pero digo cadenas y me acuerdo del señor Juan Manuel de Rosa, que me lo dejaste el martes pasado y que yo sigo soñando con esos ojos celestes de ese Juan Manuel que era más negro que muchos conversos. Sí, hoy vamos a hablar de algo importante porque se armó un debate muy polenta con respecto a los aranceles contra las importaciones que venimos manifestando, que a veces cuando uno tiene la vocación de crear, de acuerdo al tiempo político en el cual vivimos, el tiempo que nos toca vivir a nosotros como generación, bueno, algunos se dicen, son aranceles muy grandes, 32,5%. Claro, después de que explicamos de que Rosas, porque se les cantó las pelotas, puso 50% de arancel a la silla de montar, ahí aflojó un poco y dicen, bueno, está bien, pareciera que como Rosas es un poco más salvaje que nosotros en ese sentido, nosotros pasamos a ser un poco más sensatos. Claro. Pero el mundo cambió y el capitalismo fue evolucionando y hay que hacer la actualización doctrinaria del proceso de liberación porque no alcanza solamente con cruzar con cadenas el río Paraná. No alcanza, ¿no? Hay movimientos, mutaciones del capitalismo que estudia, se prepara y diseña todo el tiempo sin descanso para cagarnos. Entonces, los países centrales usan a los periféricos como mercado equilibrador de sus excesos de producción y acumulación desgravada de partes en el mercado global. Una vez que convencen a los países políticamente, después le chupan la sangre, con dumping, con flexibilización laboral, renta financiera, que son las armas que utilizan. Esto funciona de este modo: cuando hay una línea de producción industrial, la línea de producción tiene un lote económico de producción, un ritmo óptimo de explotación, que muchas veces no coinciden con los lotes económicos de transporte y menos con la demanda, que es a veces caprichosa en el mercado. Entonces, para compatibilizar la producción, el abastecimiento y venta, se requiere de colchones intermedios. Se requiere de pulmones que permitan acumular los excesos a veces inevitables de la producción cuando la línea está en marcha. Porque a veces conviene seguir produciendo que parar. Es más caro parar que seguir produciendo. Para esto, las zonas francas de los países periféricos desgravan impositivamente con un régimen aduanero que es simplemente el carecer de aduana. La zona franca es la no aduana.
permiten a la acumulación de este stock, tanto para invadir desde ahí el mercado interno de la colonia en la que está instalada, como para inundar la de los países vecinos de la región. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner lo pescó a los uruguayos del Pepe Mujica con 16 millones de pares de zapatos que estaban en la gran zona franca, que es la República Oriental del Uruguay, que no es un país, es una zona franca. Claro. Es una provincia argentina que fue separada por voluntad británica para convertirla en una zona franca. Entonces Cristina pregunta: che, Mujica, ¿qué hacen 16 millones de pares de zapatos en el Uruguay? ¿Cuántos pies tiene un uruguayo? 2. Porque si son 3 millones los uruguayos que viven en el Uruguay y tienen 16 millones de zapatos listos para vender, es medio sospechoso. Bueno, lo podés que querían comprar hacer 2 pares de zapatos. ¿Y cuántos pares usa por año un uruguayo? 5 pares compra. No, el uruguayo cuida el calzado. Entonces, o hay una mutación genética producto del glifosato que han salido 4 o 5 patas cada uruguayo. Esos zapatos que los quieren meter en la Argentina, eso me está diciendo. Para reventar la industria del calzado argentina. Cristina los pescó y les pegó una tirada de oreja. Entonces, eso ocurre operando desde la zona franca. Estas zonas francas que atacan el mercado interno en la Argentina es la de Ensenada, instalada por el gobernador Duhalde, donde está el astillero Río Santiago. Justamente. Ahí. Y la de Manaus, Brasil, ejemplo de otros que invaden a sus vecinos regionales con precios de dumping, como la de Nueva Palmira en Uruguay y la de Iquique en Chile. Todas estas zonas francas son toleradas por los políticos profesionales. Ser boludo en el mercado global es un defecto grave del que pocos pueden recuperarse. La pequeña y mediana empresa tarada que votó al liberar Macri es como los locos y los adictos, peligrosa para los demás y para sí misma. Y la pyme keynesiana, no por moderada, deja de limitar su futuro. Y permanece empantanada, sin imaginación ni voluntad para salir, porque políticamente adhiere al orden económico capitalista que la destruye. Lo poco que los favoreció a los pymes se lo deben a otros, no ha surgido de sus propias organizaciones sindicales. Ministros como el judío Helvar o el sapo Grispu, uno peronista, el otro radical, debieron escapar de la estrechez de mira de la pyme para poder presentarle a ella algo que le sirva. Recordemos la política de desarrollo de proveedores de Helvar, como ministro de Economía de Perón en el 70, y el sapo Grispu, un ministro de Economía de Alfonsín, el mejor ministro de Economía que tuvo Alfonsín, que exigía las declaraciones juradas anticipadas de importación. Cuando en un país central la línea incurre en un exceso de producción, involuntario o no, tiene no más de un año para que comercial lo pueda vender. Ese es el único e inexorable pulmón de acopio. Porque pasado el año, el Estado imperial, Estados Unidos, Europa, Japón, le empieza a cobrar el 33% de impuesto a las ganancias. ¿Está bien? Sí, está clarísimo. ¿Entienden esto? Sí. Todo lo que producen de más, cuando pasa un año, termina el ejercicio económico anual, y lo que tienen en stock, el Estado imperial se lo computa como ganancia. Entonces, Tonomax, Sancho, Blockpunt, o el que sea, antes del año, desesperadamente trata de exportar su excedente. Si exporta el excedente en vez de pagar ganancias, se puede beneficiar con los reintegros de la exportación. Entonces, si se queda con el stock en su propio país, el Estado imperial le cobra 33% de ganancia. Si exporta, el Estado imperial lo desgrava impositivamente alentando la exportación. Para cuando no tiene ninguna colonia con un mercado interno capaz de absorberlo, lo deposita el exceso de producción en alguna zona franca del capitalismo periférico. Esta es la principal tarea de las zonas francas, además de acumular merca, que es otra de las actividades principales del Servicio Nacional, y cocaína, que es la joda que hay en la zona franca de La Plata, en Ensenada, donde está el astillero. Opa. Hay que destruir la zona franca y sacar al astillero de la situación en la cual se encuentra, porque además lo pudren
con toda esa porquería. Es una acusación grave esa. Sí, sí. Sí, como todo. Como todo lo que decimos acá. La cocaína en los puertos y en las zonas francas. Los puertos que están privatizados desde la década del 90, es la joda total. Entonces, el combate al narcotráfico que quiere dar Pato Bullrich, que vaya al puerto. Ahí la van a atender. Hay una oficinita que se llama Merca. Entonces, hay que pensar en la PYME, defenderla en honor a que en la década del 70 fue capaz de dar trabajo a lo que hoy serían 16.800.000 compañeros, con la masa obrera actualizada a la fecha de hoy, ¿no? Para no hablar de una Argentina de 25 millones, sino hablando de la Argentina actual, de 42 millones, aproximadamente 17 millones de compañeros trabajaban en la PYME. Mientras que el Estado empresario y la multinacional eran 7.200.000. Sí. La izquierda de la derecha va a protestar por el excesivo vuelo que le planteamos a la PYME, que es un horizonte de facturación de 135 millones de dólares anuales, de los cuales pueden sacar 45 millones de dólares de plusvalía por año y un techo de 2.000 trabajadores. Más de eso no. ¿Por qué? Porque se vuelve peligroso y jode. Entonces, la izquierda de la derecha protestará por el excesivo vuelo de la PYME, y la derecha también, porque la ve como una amenaza fuerte y sustitutiva de la empresa multinacional. Y tanto la izquierda como la derecha tienen razón, porque su pensamiento no despega de la mediocridad ambiente, pymes enanas y multinacionales, y nada de Estado empresario. Con las industrias de producción para la defensa, fabricaciones militares, Astillero Río Santiago, FANASUL, el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, Área Material Córdoba, las Fuerzas Armadas de Aeronáutica, Armada, Ejército y Guardia Nacional Sanmartiniana, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería y todas las policías municipales, provinciales y federal, todo eso significa un mercado cautivo del 100% de equipamiento nacional de armas, vehículos, uniformes, ropa de trabajo, elementos de seguridad, que la PYME puede, como empresa satelital del Estado empresario, puede abastecer con excelente calidad. Martín, me parece interesante cómo en cada columna podemos sacar una conclusión práctica, ¿no? Y con esto del FMI y revisando, por ejemplo, cómo se comportó Néstor Kirchner con respecto a la negociación, fue muy sencillo, ¿no? Fue retrasar los pagos de vencimiento de la deuda y esa guita volcarla hacia adentro. Creo que todos los días y cada vez que salís pienso cada vez que no es tan difícil generar una economía que nos pueda volver a poner en un lugar que no deberíamos habernos ido nunca, ¿no? Y tiene que ver con después ese... la próxima columna vamos a hablar de las decisiones ejecutivas con respecto a qué vamos a hacer en el 2019 si tenemos la posibilidad de ser gobierno. Y quisiera despedirme de ustedes y de la audiencia manifestando que el Estado empresario automotriz, como lo supimos tener con Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, con IME cuando fabricamos rastrojero, cuando fabricamos los camiones y los autos IAME, justicialista, además de aviones y otras cosas más, que el Estado empresario automotriz va a desear ser aliviado de la carga de abastecer monopólicamente al mercado interno. Y para esto, alentaremos la integración nacional de la totalidad de las motos, autos y camiones, rechazando para el propio Estado empresario como para las marcas multinacionales instaladas en la Argentina la provisión extranjera de insumos, materiales y partes. Pero también es nuestra voluntad alimentar y alentar a la PYME argentina como terminal automotriz. Porque la PYME debe dejar de ser solamente autopartista, que es lo más difícil, fabricar las partes, que ensamblar, para pasar a convertirse también en industria terminal. Tal vez, en ese momento, nuevamente en Nürburgring, tal vez por primera vez en Le Mans, tal vez en Sebring, en Daytona, tal vez en Monza o en Suzuka, se repita en este siglo XXI de la mano de los Berta y los Fangios la epopeya de la industria nacional que fueron los torinos en las 84 horas de Nürburgring. Pasó Martín Ayerbe por Radio Rebelde. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.